Mi madre me dejó sin herencia. Firmó todo a nombre de mi hermana que nunca estuvo, pero no sabía que yo había guardado cada recibo, cada factura y cada mensaje de voz durante 12 años cuidándola sola. El día que mi madre murió, mi hermana llegó al funeral con ropa nueva. Yo llevaba la misma sudadera que tenía puesta cuando recibí la llamada del hospital. No había tenido tiempo de cambiarme. No había tenido tiempo de nada. Llevaba 72 horas sin dormir, sentada junto a una cama de hospital, escuchando máquinas, firmando papeles, hablando con médicos, tomando decisiones que nadie más quería tomar. Y ella llegó con ropa nueva, con el cabello recién hecho, y con una sonrisa que, en ese momento, no entendí. Pero la entendí 3 días después, cuando el abogado de mi madre abrió el testamento. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Me llamo Valentina. Tengo 38 años. Soy contadora pública, madre de un hijo de 9 años, y durante 12 años de mi vida, fui la única persona que cuidó a mi madre mientras ella se moría lentamente de una enfermedad degenerativa que le robó primero la memoria, luego la movilidad, y al final, la vida. 12 años. No es una metáfora. No es exageración. Son 12 años reales, de calendario, de sacrificio diario, de renuncias que todavía duelen cuando me permito pensar en ellas. Tenía 26 años cuando mi madre recibió el diagnóstico. Esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que destruye las neuronas motoras, que poco a poco le quita a una persona la capacidad de moverse, de hablar, de respirar sola. No tiene cura. Solo tiene tiempo, y ese tiempo es duro. El médico nos lo explicó a las dos. A mí y a mi hermana Gabriela, que en ese entonces tenía 28 años y vivía a 40 minutos de distancia. Recuerdo que Gabriela lloró mucho ese día. Lloraba bonito, siempre lo hacía. Era de esas personas que lloran de una manera que parece ensayada, con los ojos brillantes y la voz apenas quebrada, sin que se le arruine el maquillaje. Yo no lloré. Me quedé fría. Me fui al baño del consultorio, me senté en el piso de losetas blancas, y calculé. Calculé cuánto iba a costar un cuidador de tiempo completo. Calculé cuántas horas semanales requería el tratamiento. Calculé si mi sueldo de contadora en una empresa mediana alcanzaba para cubrir los gastos médicos. Calculé cuánto tiempo le quedaba a mi madre si el diagnóstico era correcto. No lloré porque no podía darme ese lujo todavía. Mi madre se llamaba Rosa. Era una mujer difícil, no voy a mentir. Era de esas personas que nunca expresaron amor de manera directa, que usaban la crítica como idioma principal, que comparaban a sus hijos con una naturalidad que hería sin que ella pareciera notarlo. Gabriela siempre fue su favorita. Eso tampoco es exageración ni resentimiento tardío. Era un hecho que toda la familia reconocía en voz baja y que nadie nombraba en voz alta. Gabriela era la bonita, la simpática, la que había estudiado comunicación y tenía una vida que parecía de revista. Yo era la seria, la responsable, la que sacaba buenas calificaciones pero nunca provocaba el mismo orgullo visible. Cuando éramos niñas, Gabriela recibía el último pedazo de pastel aunque yo me lo hubiera ganado. Cuando éramos adolescentes, Gabriela recibía permiso para salir aunque yo hubiera terminado mi tarea y ella no. Cuando fuimos adultas, Gabriela recibía dinero cada vez que lo pedía, y yo recibía consejos sobre cómo administrar mejor el mío. Lo acepté, o aprendí a vivir con ello. Que son cosas distintas, aunque por mucho tiempo pensé que eran lo mismo. Cuando mi madre enfermó, Gabriela estuvo presente exactamente 3 semanas. Las primeras 2 semanas fueron de crisis familiar, llamadas, reuniones, lágrimas, promesas. Gabriela prometió que estaría ahí. Prometió que se turnarían. Prometió que mi madre no estaría sola nunca. La tercera semana, Gabriela dijo que tenía un proyecto importante en el trabajo. Que era temporal. Que en cuanto terminara, volvería. Ese proyecto temporal duró 12 años. En 12 años, Gabriela visitó a mi madre exactamente 17 veces. Lo sé porque lo anoté. No porque fuera una persona obsesiva o rencorosa, sino porque cuando empecé a llevar las cuentas del cuidado de mi madre, empecé a documentar todo. Fue una decisión práctica que con el tiempo se volvió algo más. Cada visita de Gabriela duraba entre 2 y 4 horas. Llegaba con flores, con chocolates, con algún regalo pequeño. Mi madre se iluminaba cuando la veía. Y cuando Gabriela se iba, yo me quedaba con el trabajo real. El trabajo real era esto. Era despertar a las 5 de la mañana para preparar la medicación del día. Era bañar a mi madre cuando ya no podía hacerlo sola. Era aprender a operar el equipo de fisioterapia, a manejar la silla de ruedas, a leer los resultados de los análisis de sangre con suficiente conocimiento como para hacer preguntas inteligentes al médico.
Era cancelar mi propio apartamento a los 28 años y mudarme a la casa de mi madre para reducir gastos. Era decirle a un hombre que me amaba que no podía seguir la relación porque no tenía tiempo ni energía para nada más. Era ver cómo mis amigas se casaban, tenían hijos, construían vidas, mientras yo construía algo diferente. Una rutina de cuidado que consumía cada hora disponible. Era trabajar de manera remota, primero parcial, luego completa, porque ningún trabajo de oficina convencional era compatible con lo que estaba haciendo. Era ganar menos dinero del que podría haber ganado para tener la flexibilidad de llevar a mi madre al médico un martes a las 10 de la mañana. Era noches sin dormir cuando mi madre tenía fiebre. Era conversaciones con médicos a las 2 de la madrugada. Era aprender a manejar el miedo a perderla de una manera funcional, porque no podía permitirme desmoronarme. Mi hijo, Mateo, nació en el año 6 de ese proceso. Su padre y yo no duramos, en parte por la presión, en parte porque yo ya no sabía muy bien quién era fuera de ese rol de cuidadora. Mateo creció en esa casa, jugando junto a la silla de ruedas de su abuela, aprendiendo a ser gentil con alguien que necesitaba gentileza constante. Gabriela llamaba cada 2 semanas, más o menos. Las llamadas duraban 20 minutos. Preguntaba cómo estaba mamá, escuchaba el resumen, decía que era una situación muy dura, y prometía visitar pronto. Lo que yo no sabía, lo que no descubrí hasta mucho después, era que Gabriela también hablaba con mi madre por teléfono con más frecuencia que yo creía. Llamadas largas, en las que mi madre le contaba cosas que no me contaba a mí. En las que, al parecer, mi madre y mi hermana construyeron una versión de la realidad que yo no estaba ahí para corregir. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. O eso creí. El testamento tenía 4 páginas. El abogado se llamaba Rodrigo Fuentes, un hombre de unos 60 años con lentes de armazón gruesa y una manera de hablar muy pausada que en ese momento me resultó insoportable. Nos citó en su oficina a Gabriela y a mí, 3 días después del funeral. Gabriela llegó 5 minutos antes que yo. Estaba sentada con una postura demasiado tranquila para alguien que acababa de perder a su madre. El señor Fuentes empezó a leer. La casa de mi madre, valuada en ese entonces en aproximadamente 2.200.000 pesos, quedaba para Gabriela. El fondo de ahorro que mi madre había construido durante décadas, poco más de 800.000 pesos, quedaba para Gabriela. El terreno que mi abuelo le había dejado a mi madre en las afueras de la ciudad, quedaba para Gabriela. El único párrafo que mencionaba mi nombre decía, textualmente, que mi madre me dejaba su colección de libros y su agradecimiento por el tiempo compartido. Libros. Y agradecimiento. El señor Fuentes siguió hablando. Mencionó fechas, cláusulas, procedimientos. Yo no escuché nada más. Sentí que el sonido se alejaba, como cuando estás bajo el agua y el mundo de arriba se vuelve ruido distante. Gabriela no me miró. Eso fue lo que me sacó del estado de shock. Que Gabriela no me miró en ningún momento. Miraba al abogado, miraba sus manos, miraba por la ventana. Pero no me miró. Porque sabía. Gabriela sabía exactamente lo que ese testamento decía. Y lo había sabido por mucho tiempo. Salí de esa oficina sin decir una palabra. Me subí a mi coche, puse las manos en el volante, y me quedé ahí sentada durante 45 minutos, sin mover el coche, sin llamar a nadie, sin llorar. Pensé en los 12 años. Pensé en el apartamento que cancelé. En la relación que perdí. En los trabajos que rechacé porque pagaban bien pero no me daban la flexibilidad que necesitaba. En las noches sin dormir. En las facturas médicas que yo había pagado cuando el dinero de mi madre no alcanzaba. En los momentos en que mi madre me criticaba, me comparaba con Gabriela, me decía que era demasiado seria, demasiado fría, que no sabía demostrar afecto como su hermana, y yo me tragaba todo eso y seguía cambiando el catéter, seguía dando la medicación, seguía estando ahí. Pensé en Mateo, que había crecido en esa casa, que había sacrificado cosas de niño por la situación, que ahora iba a ver a su madre enfrentar todo esto sin nada. Y luego pensé en las carpetas. Las carpetas azules que guardaba en el closet de mi cuarto en esa casa. 12 años de documentación. Necesito que entiendas lo que hay en esas carpetas, porque ahí está todo. Desde el primer año del diagnóstico de mi madre, yo llevé un registro meticuloso de todo lo relacionado con su cuidado. Empezó como una necesidad práctica. Los seguros médicos pedían documentación, los médicos pedían historial. Era más fácil tenerlo todo organizado. Pero con el tiempo se convirtió en algo más completo. Tenía cada factura médica, desde la primera consulta hasta el último internamiento. Tenía los recibos de los medicamentos, mes por mes, durante 12 años. Tenía las facturas de los equipos médicos, la silla de ruedas, el elevador de cama, el nebulizador, el andador.
Tenía los contratos con los cuidadores nocturnos que contraté en los últimos 3 años cuando la situación se volvió demasiado intensa para manejarla yo sola. Tenía estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias desde mi cuenta hacia la cuenta de gastos de mi madre, mes tras mes, año tras año. El total, cuando lo calculé esa noche, era de 1.140.000 pesos que yo había aportado de mi propio bolsillo, sin contar el valor de mi trabajo directo como cuidadora. Tenía mensajes de voz. Los había guardado porque mi madre a veces me mandaba mensajes cuando no podía hablar bien y yo quería poder escucharlos varias veces para entender lo que decía. Pero entre esos mensajes había conversaciones relevantes. Había un mensaje de mi madre diciéndome que yo era la única persona que está aquí de verdad. Había otro diciéndome que sabía que yo cargaba con más de lo que le correspondía y que eso no era justo. Había un mensaje, grabado aproximadamente 2 años antes de su muerte, en que me decía que quería que yo tuviera la casa porque era mi hogar tanto como el de ella. Tenía correos electrónicos. Correos con médicos, con trabajadores sociales, con el seguro, con familiares que en algún momento habían preguntado cómo podían ayudar. Correos en que yo describía la situación en tiempo real, año tras año, que constituían un registro cronológico de todo lo que había hecho. Y tenía algo más. Algo que no sabía que iba a ser importante hasta que lo fue. Tenía las facturas de servicios notariales de los últimos 5 años. Porque mi madre había modificado su testamento 3 veces en los últimos 5 años. Y yo había estado presente en 2 de esas modificaciones. Pero en la tercera, la última, yo no había estado presente. Y esa era la que el señor Fuentes había leído esa tarde. Esa noche, después de recoger a Mateo en casa de su padre, de darle de cenar, de arroparlo, de esperar a que se durmiera, me senté en la cocina con mi computadora portátil y busqué el nombre del señor Rodrigo Fuentes en el registro público de notarios. Encontré su cédula, su número de registro, su historial de ejercicio profesional. Y luego busqué el nombre de mi madre en los registros de instrumentos notariales públicos. El último testamento de mi madre, el que me excluía, había sido firmado 8 meses antes de su muerte. En esa época, mi madre ya tenía dificultades significativas para comunicarse. Su movilidad era muy limitada. Según el expediente médico que yo tenía, en esa fecha específica ella había tenido un episodio de confusión cognitiva que su médico tratante había documentado. Ese detalle lo había anotado yo misma en mi registro. Porque yo anotaba todo. Llamé a mi médica de cabecera esa misma noche. Le expliqué la situación. Me recomendó un abogado especialista en derecho sucesorio. Me dijo el nombre de memoria, como si ya lo hubiera dado antes. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, yo estaba sentada frente a la licenciada Carmen Aguirre. La licenciada Aguirre tenía unos 45 años, pelo corto y una manera de escuchar que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que lo que yo decía importaba. Le conté todo, desde el diagnóstico hasta el testamento. Desde las carpetas azules hasta el mensaje de voz de mi madre diciendo que quería que yo tuviera la casa. Hablé durante 2 horas sin parar, con la voz estable, con los documentos sobre su escritorio, con la claridad de alguien que llevaba 12 años siendo organizada por necesidad. Cuando terminé, la licenciada Aguirre se recostó en su silla y me miró durante unos segundos. Valentina, me dijo, tienes un caso. No lo dijo con emoción. Lo dijo como se dice un hecho verificable. La clave, continuó, es la capacidad legal de tu madre al momento de firmar el último testamento. Si podemos demostrar que en esa fecha ella no tenía plena capacidad cognitiva para tomar decisiones, el testamento puede ser impugnado por nulidad. Me explicó el proceso. Sería largo. Podría durar entre 1 y 3 años. Sería emocionalmente agotador. Necesitaría el expediente médico completo, los testimonios de los médicos tratantes, posiblemente una evaluación pericial de un neuropsicólogo, y toda la documentación que yo había acumulado. Le pregunté cuáles eran sus posibilidades reales. Con lo que me estás mostrando, dijo, buenas. Pero nada es seguro hasta que el juez decide. Firmé el contrato de representación esa misma mañana. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites, documentos y decisiones. Lo primero fue solicitar el expediente médico completo de mi madre, 12 años de registros hospitalarios y de consultas. El hospital tardó 3 semanas en entregarlo. Era un volumen enorme de información. Lo segundo fue encontrar al doctor Méndez, el neurólogo que había tratado a mi madre en los últimos 4 años. Era un hombre reservado que inicialmente fue cauteloso sobre involucrarse en un proceso legal. La licenciada Aguirre habló con él 2 veces. En la segunda conversación, cuando le mostramos la fecha específica del testamento y le preguntamos si podía documentar el estado cognitivo de mi madre en ese periodo,
revisó sus notas y dijo que sí. Que en esa fecha, y en las semanas anteriores, mi madre había tenido episodios documentados de confusión que él consideraba significativos. Lo tercero fue notificar formalmente a Gabriela y al señor Fuentes que se estaba iniciando un proceso de impugnación del testamento. La reacción de Gabriela fue inmediata y reveladora. Me llamó esa misma tarde, algo que no había hecho desde antes del funeral. La voz que escuché no era la voz tranquila y suave que yo conocía. Era una voz que reconocí de cuando éramos niñas y la atrapaban haciendo algo que no debía. Valentina, esto es ridículo. Mamá sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Tú nunca la dejaste ser libre, siempre estuviste controlándola, y ella tomó su decisión. La escuché completa. Luego le dije que hablaría con ella por medio de mi abogada y colgué. Esa llamada la grabé. Era legal en mi jurisdicción grabar una conversación en la que participas. La grabé y se la mandé a la licenciada Aguirre. El proceso de descubrimiento, como se llama la fase en que ambas partes intercambian evidencia y argumentos, duró 6 meses. Gabriela contrató a un abogado. Se llamaba licenciado Herrera. Era conocido por ser agresivo y por usar tácticas dilatorias. Su estrategia inicial fue atacar mi carácter. Presentó un escrito en que argumentaba que yo había ejercido influencia indebida sobre mi madre, que la había aislado de su familia, que había controlado sus finanzas de manera inapropiada. Era la acusación más cruel que me habían hecho en mi vida. Y también era la más fácil de desmantelar, porque yo tenía 12 años de documentación que demostraban exactamente lo contrario. La licenciada Aguirre respondió el escrito del licenciado Herrera con 200 páginas de evidencia. 200 páginas que incluían estados de cuenta, facturas, registros médicos, correos electrónicos y transcripciones de los mensajes de voz de mi madre. También presentamos testimonios. La enfermera que había trabajado con nosotros durante los últimos 3 años declaró que yo era la persona más dedicada que había visto en 30 años de trabajo con pacientes en situación terminal. La trabajadora social que visitaba a mi madre cada 2 meses declaró que el ambiente en la casa era de cuidado y afecto, y que mi madre siempre mencionaba a sus 2 hijas con una notable diferencia en la frecuencia con que las mencionaba. La vecina de enfrente declaró que en 12 años nunca había visto a Gabriela entrar a esa casa más de 20 veces. Ese testimonio, el de la vecina, fue uno de los que más impacto tuvieron. Porque era una señora de 70 años que no tenía ningún interés en el proceso, que simplemente dijo lo que había visto durante una década, que yo estaba siempre, y que la otra hija casi nunca estaba. La pieza más importante, sin embargo, fue el peritaje neuropsicológico. La jueza del caso, una mujer de unos 50 años llamada jueza Ramírez, ordenó que un perito independiente revisara el expediente médico de mi madre y emitiera una opinión sobre su capacidad cognitiva en la fecha de firma del último testamento. El perito se llamaba Dr. Villarreal. Era un neuropsicólogo con más de 20 años de experiencia en pericias judiciales. Tardó 2 meses en emitir su dictamen. El día que la licenciada Aguirre me llamó para decirme que había recibido el dictamen, yo estaba en el trabajo, en medio de una revisión de estados financieros. Valentina, el dictamen es favorable. El doctor Villarreal concluye que en la fecha de firma del testamento, tu madre presentaba deterioro cognitivo moderado que comprometía su capacidad para tomar decisiones complejas de manera autónoma y libre. Tuve que salir de la videollamada con mi cliente. Me encerré en el baño de mi oficina. Y ahí, finalmente, después de meses de tensión, de noches sin dormir, de reuniones con abogados y trámites y documentos, lloré. No lloré de alivio, aunque había alivio. Lloré de rabia. Porque ese dictamen confirmaba lo que yo ya sabía, que alguien había aprovechado el deterioro de mi madre para modificar su testamento. Y ese alguien tenía nombre. El juicio formal duró 3 audiencias. La primera fue de presentación de pruebas. Ambas partes presentaron su evidencia ante la jueza Ramírez. El licenciado Herrera, el abogado de Gabriela, intentó desacreditar el dictamen del doctor Villarreal argumentando que el análisis era retrospectivo y por lo tanto poco confiable. La licenciada Aguirre respondió presentando 3 estudios académicos que validaban la metodología usada por el perito. La jueza escuchó ambos argumentos y no dijo nada. Solo tomaba notas. La segunda audiencia fue de testimonios. El doctor Méndez declaró durante 40 minutos. Describió el estado clínico de mi madre con una precisión técnica que era al mismo tiempo rigurosa e inequívoca. Cuando el licenciado Herrera lo contrainterrogó, el doctor Méndez no cedió en nada. Cada respuesta estaba respaldada por sus notas clínicas. Luego declaré yo. Estaba preparada. La licenciada Aguirre y yo habíamos ensayado durante semanas. Me dijo que fuera clara, que fuera específica,
que no me dejara llevar por la emoción aunque la sintiera. Estuve en el estrado durante 1 hora y 20 minutos. Describí los 12 años con la misma precisión con que describiría los estados financieros de un cliente. Fechas, montos, eventos, decisiones. Cuando el licenciado Herrera me contrainterrogó y me preguntó si yo creía que mi madre no tenía derecho a dejarle sus bienes a quien quisiera, le respondí que por supuesto que lo tenía, siempre y cuando lo decidiera con plena capacidad y voluntad libre. ¿Y usted cree que eso fue lo que ocurrió?, preguntó. No, dije. Y por eso estoy aquí. Gabriela también declaró. La vi por primera vez desde el día del testamento. Estaba bien vestida, tranquila, con esa expresión que siempre había tenido de alguien que está segura de que las cosas van a salir como ella quiere. Cuando la licenciada Aguirre la contrainterrogó, le preguntó cuántas veces había visitado a su madre en los últimos 12 años. Gabriela dudó. Dijo que no recordaba exactamente, que había sido con regularidad. La licenciada Aguirre presentó el registro que yo había llevado durante 12 años. 17 visitas documentadas. Luego le preguntó cuántas veces había estado presente en las citas médicas de su madre. Gabriela dijo que varias veces. La licenciada presentó el registro del hospital, que mostraba que en 12 años, el nombre de Gabriela aparecía como acompañante en exactamente 2 citas. Luego le preguntó si ella había estado presente cuando se firmó el último testamento. Gabriela dijo que sí, que había acompañado a su madre. Silencio en la sala. La licenciada Aguirre presentó el registro del notario, que mostraba que la única testigo presente además del notario había sido una mujer llamada Patricia Ríos, empleada del despacho del señor Fuentes. Gabriela no había estado presente. Había mentido bajo juramento. La tercera audiencia fue la resolución. Llegué sola. La licenciada Aguirre estaba a mi lado. Del otro lado de la sala, Gabriela y el licenciado Herrera. El señor Fuentes había sido citado también, en calidad de sujeto de investigación secundaria por parte del Colegio de Notarios, proceso paralelo que la licenciada Aguirre había iniciado por separado. La jueza Ramírez entró a la sala, se sentó y comenzó a leer su resolución. Dijo que la evidencia presentada demostraba, con un grado de certeza suficiente para el estándar civil, que mi madre había firmado el último testamento en un estado de deterioro cognitivo que comprometía su capacidad de decisión autónoma. Dijo que el dictamen pericial era riguroso y metodológicamente sólido. Dijo que el testimonio de los médicos y cuidadores era consistente y creíble. Dijo que el testamento impugnado quedaba anulado. Y dijo que, en ausencia de un testamento válido anterior, la herencia se distribuiría según la ley, en partes iguales entre las 2 herederas legítimas. La mitad para mí. La mitad para Gabriela. No era todo lo que yo había aportado. No compensaba 12 años de mi vida ni el 1.140.000 pesos de mi propio bolsillo. Pero era justicia. Era la ley funcionando como debe funcionar. Era el fin de la impunidad. Escuché la resolución de pie, con la espalda recta y las manos juntas. No lloré. No sonreí. Solo escuché. Las consecuencias llegaron en oleadas. La primera oleada fue inmediata. Gabriela tendría que devolver los bienes o su equivalente en valor, lo que implicaba que la casa que ya había empezado a gestionar como propia tendría que ser sometida al proceso de división de herencia. El licenciado Herrera anunció que apelarían, pero la licenciada Aguirre me dijo que las posibilidades de éxito en apelación eran bajas dado el peso de la evidencia. La segunda oleada fue la investigación del señor Fuentes. El Colegio de Notarios inició un procedimiento disciplinario. Se investigó si el notario había cumplido con su obligación de verificar la capacidad del testador antes de proceder con la firma. Los resultados de esa investigación, que llegaron varios meses después, determinaron que había habido negligencia grave. El señor Fuentes fue suspendido del ejercicio notarial por 18 meses y multado. La tercera oleada fue familiar. Mis tíos, primos, personas que habían guardado silencio durante años, de repente tenían opiniones. Algunos me llamaron para decirme que siempre habían sabido que la situación era injusta. Otros guardaron silencio, que también fue una respuesta. Nadie llamó a Gabriela para defenderla, al menos no en mi presencia. Gabriela y yo no volvimos a hablar. No de manera real. Hubo comunicaciones a través de los abogados durante el proceso de ejecución de la sentencia. Nada más. No tengo odio hacia ella. Lo que tengo es algo más complicado, una especie de tristeza fría por la persona que eligió ser, y un reconocimiento claro de que esa elección fue suya, no mía. La casa se vendió. Era lo más práctico. El proceso de división habría sido complicado con una propiedad física, y ninguna de las dos quería vivir en ella, cada una por razones distintas. Con mi parte de la venta y los ahorros que ya tenía,
Compré un departamento para Mateo y para mí. Es pequeño. Es nuestro. El dinero del fondo de ahorro fue también dividido. Con mi mitad pagué las deudas que había acumulado durante el proceso legal y guardé el resto. No me hice rica. No fue un final de cuento de hadas donde todo queda perfectamente compensado. La realidad es más compleja y más imperfecta que eso. Pero me quedé con algo que vale más que el dinero. Me quedé con la certeza de que hice lo correcto. Que cuidé a mi madre de verdad. No por herencia, no por estrategia, sino porque era lo que había que hacer. Que cuando me traicionaron, no me quedé callada. Que la justicia, cuando se la busca con evidencia y paciencia y un buen abogado, a veces sí llega. Me quedé con mis carpetas azules, que ahora guardo en un cajón sin necesidad de usarlas más, como un recordatorio de que documentar la vida no es paranoia. Es protección. Y me quedé con Mateo, que una tarde, unos meses después de que todo terminó, me preguntó por qué había luchado tanto por algo que al final solo nos dio la mitad. Le dije que no se trata de cuánto recibes. Se trata de no permitir que te convenzan de que no mereces nada. Me miró durante un momento. Ah, dijo, eso tiene sentido. Tiene 9 años y ya entiende eso mejor que muchos adultos que conocí en este. Si estás cuidando a alguien ahora mismo, si estás siendo la persona que siempre está mientras otros solo aparecen en las fotos, quiero que sepas algo importante. Documenta todo. No porque vayas a necesitarlo, sino por si acaso lo necesitas. Guarda los recibos. Guarda los mensajes. Guarda las fechas. No porque el mundo sea malo, sino porque a veces las personas que más amamos toman decisiones que no podemos predecir, y cuando eso pasa, la documentación es la única voz que no puede ser reinterpretada. Cuídate a ti misma mientras cuidas a otros. Eso no es egoísmo. Es supervivencia. Y si algún día te sientas frente a un testamento que borra 12 años de tu vida, recuerda que hay abogados, hay jueces, hay leyes, y hay formas de luchar que no requieren gritar, golpear ni rendirse. Solo requieren evidencia. Y yo la tenía. Si esta historia te movió por dentro, comenta. ¿Tú también has cuidado a alguien en silencio? Dale like si crees que el sacrificio merece reconocimiento. Suscríbete para más historias de justicia real. Comparte con alguien que necesite saber que no estás solo. Consejo práctico: si cuidas a un familiar, abre una carpeta hoy mismo y empieza a guardar facturas, mensajes y fechas. No importa cuánto confíes en tu familia. La documentación es la única protección que nadie puede quitarte.